Obviamente, eso va a obligar a tener que crear un marco regulatorio que le dé reconocimiento, ¿no es cierto?, a esa forma de invocar los Incoterms a través de medios electrónicos. Pero todavía estamos pensando del 2020 al 2030. Eso significa que al día siguiente de la entrada en vigencia de los Incoterms en la versión 2020, no significa que el app ya va a estar en plena aplicación, ¿no? Quizás estarán desarrollándose, ¿no es cierto?, algunas pruebas para que en lo sucesivo se pueda usar este mecanismo. Entonces, recapitulando, tenemos entonces que desaparecen algunos términos de Incoterm, surgen nuevos, ¿ok? Están discutiendo nuevos temas también en la agenda de los Incoterm del 2020 y por primera vez vamos a empezar a hablar también vamos a llamarle el monopolio o el uso exclusivo del transporte en contenedores por vía marítima para los Incoterms. ¿Cuál va a ser finalmente el impacto de estos cambios en la gestión aduanera? Es la gran pregunta que me hizo Pablo cuando me invitó a esta conferencia. Me dijo, ¿y eso en qué va a impactar en la aduana? ¿O en la gestión de los trámites aduaneros? Bueno, yo digo que el impacto se va a dar por el lado de las importaciones, básicamente. Sobre todo en los temas de la valoración aduanera. Ahí va a ser el gran tema. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en el régimen de importación para el consumo, desde el manifiesto de carga, ya empiezan los controles, ¿sí o no? Desde el manifiesto de carga ya estamos nosotros controlando el ingreso de mercancías a nuestro país, estamos verificando la razón social del dueño consignatario, estamos pidiendo hoy la descripción general del contenido de ese contenedor para someterlo a un sistema de indicadores de riesgo. Ya viene el control. Y cuando numeran la DAN, todos ponemos el ojo avisor en el formato B. El formato B donde se registran las condiciones de la transacción, básicamente el Incoterm. Incluso dentro de la tabla de infracciones y sanciones hay un capítulo que habla sobre el error en la consignación del Incoterm, que puede dar como consecuencia, ¿no es cierto?, un menor pago de tributos y por consiguiente la aplicación de una sanción. Y finalmente, después del levante aduanero, aparentemente terminó el flujo del proceso de despacho de importación, pero nada impide que después del levante se puedan nuevamente hacer auditorías o fiscalizaciones. En ese sentido, recuerden lo siguiente, miren, la administración aduanera aquí y en muchas partes del planeta trabajan en función a una potestad. La potestad aduanera es aquella facultad que tienen las aduanas para exigir el cumplimiento de la normativa aduanera, ¿no es cierto?, para efecto de aplicar y hacer cumplir sus reglas, sus normas, pero también verificar que todo lo declarado por los usuarios de comercio exterior sean acordes con la normativa vigente en el momento en que se produjo el despacho. Esa potestad aduanera, ¿ok?, tiene un desarrollo hoy en el artículo 166 de la Ley de Aduanas que permite que la administración aduanera pueda realizar labores de verificación. Y dentro de las funciones de labores de verificación, el inciso B señala que puede exigir al declarante que presente otros documentos que permitan concluir con la conformidad del despacho. ¿Esto qué significa? Que si en el futuro tuviéramos alguna reparo, alguna duda respecto a la base imponible que han declarado para acá con los tributos en función a los nuevos Incoterms que han pactado en la factura, nada impedirá que la administración aduanera pueda requerir de parte del declarante que presente aquellos documentos que nos permitan tener la certeza de que el valor que están declarando es el valor real. Del mismo modo, la valoración aduanera de mercancías, acuérdense ustedes que no es patrimonio de la aduana del Perú. Esto obedece a un tratado internacional, el Acuerdo de Valoración Aduanera de la OMC, que empezó a regir a partir del año 94 y en el Perú recién a partir del año 2000. Este Acuerdo de Valoración Aduanera nos permite analizar y evaluar en todos los despachos de importación las condiciones de la transacción. Y cuando analizamos las condiciones en las que se produjo la transacción,
nos enfocamos en el formato B, que es firmado por el importador, y ponemos mucha énfasis en revisar el Incoterm que han elegido o que han declarado, el cumplimiento de las formalidades aduaneras para ese tipo de despacho, y si hubiera necesidad, se tendrá que aplicar el procedimiento de duda razonable para efectos de que el importador o el declarante pueda sustentar el valor declarado ante la aduana. Ese valor declarado ante la aduana y ese acto administrativo de aplicar la duda razonable no es un gesto arbitrario, no es un gesto subjetivo de parte del funcionario aduanero. Se basa en normas internacionales, se basa en decisiones de la Comunidad Andina y se basa en reglamentos con los cuales el Perú incorporó a la legislación nacional todos los compromisos pactados en el Acuerdo sobre Valoración Aduanera, en aduana de la OMC, así como también todas las decisiones del Comité Técnico de Valoración Aduanera de la OMC y los instrumentos de este Comité Técnico de Valoración en Aduanas de Bruselas. Todos esos documentos forman parte de la legislación nacional y con esos documentos es que se puede determinar hoy correctamente la obligación tributaria aduanera. Recuerden ustedes que la obligación tributaria aduanera puede ser determinada por el contribuyente, dueño consignatario, a través de la transmisión de la DAN, o por la propia SUNAT o la aduana, a través de las resoluciones de determinación, producto de una auditoría o fiscalización. La suma de ambos actos nos va a traer como consecuencia la determinación correcta de la deuda tributaria aduanera. La valoración en aduana, entonces, se puede aplicar hoy en base a listas de precios, ¿ok? Emitidas por proveedores extranjeros, que son la fuente de información para la verificación o determinación del valor. ¿Ya? Acuérdense que hay una diferencia entre la factura comercial y el valor en aduana. La factura comercial lo que nos indica es el valor comercial pactado entre comprador y vendedor bajo ciertas condiciones, ¿no es cierto?, de venta. El valor en aduana no necesariamente está reflejado en la factura comercial, sino en el acuerdo de valor de la OMC, que dice que en el primer método, valor de transacción, estamos hablando del precio realmente pagado por pagar, ¿no es cierto?, desde el país de exportación al país de importación en condiciones de venta. Bajo esas condiciones es que nosotros aplicamos los ajustes de valor. Y respecto a los ajustes de valor, el procedimiento de valoración en aduanas vigente, el procedimiento DESPA P0110, señala que si un funcionario de aduanas hace un ajuste de valor, el informe con el cual elabora el ajuste de valor debe indicar como contenido las reglas de valoración de acuerdo a la normativa vigente, los estudios o informes de valoración que lo sustentan, incluyendo, si aún fuera el caso, las listas de precios, facturas comerciales, reportes del sistema de valoración de mercancías, etc. Asimismo, en la cédula de notificación o cargo de liquidación de cobranza según corresponda, debe constar que se adjunte el informe de ajuste de valor y los documentos sustentatorios del mismo. Esta es una garantía que tiene el importador de un procedimiento desarrollado de acuerdo a ley. ¿Para qué? Para que el importador o su agente de aduana tengan los elementos necesarios para, si no están conformes, plantear su reclamo, su apelación o la impugnación de derechos. ¿Ok? Entonces, los Incoterms con su nueva versión 2020 definitivamente van a tener un impacto directo en la determinación del valor en aduanas y nos van a obligar a repensar, ¿no es cierto?, la forma en que declaramos en importaciones los valores. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en el modelo peruano nosotros utilizamos, ¿no es cierto?, como base imponible para el cálculo de los tributos el valor CIF. Y si vas a negociar y facturar en Incoterms nuevos o diferentes, tenemos que acercarnos al valor CIF sobre la base de criterios técnicos. Y es ahí donde vamos a tener seguro más de una oportunidad de ir en la casuística viendo la aplicación práctica de estas modificaciones que vendrán a partir del próximo año. Acuérdense ustedes que la base imponible está en el artículo 142 de la Ley General de Aduanas, que dice que para aplicar los hechos arancelarios se determina en base al sistema de valoración vigente y obviamente esta base imponible para cálculo de los tributos incluso le faculta a la aduana en los casos en los cuales el declarante dice que no ha pactado ningún seguro y lo ha traído bajo cuenta y riesgo con una declaración jurada, ¿sí o no? Se aplica la tabla de valores referenciales de seguro en base a las subpartidas arancelarias para cada mercancía. Esa, por ejemplo, forma parte del sistema de valoración vigente en materia aduanera para determinar la base imponible. Termino indicándoles que hay un informe del año 2016, ¿ok?, que más o menos va adelantando lo que va a venir en el futuro. Miren, acá hubo un caso. Este caso es el siguiente. Este es un caso en el cual
la transacción había sido pactada en términos DAT. La factura estaba en DAT, ¿ok? Y se supone que ahí dentro del DAT estaba comprendido el concepto de FOB, el flete y el seguro, que es los temas obligatorios para determinar la base imponida y pagar los tributos, ¿ok? Y obviamente no estaban desagregados, solo decía DAT tanto. La pregunta es, ¿y cómo determinamos o cómo lo desagregamos? ¿No es cierto? No puedo obligar al declarante a que desagregue si la factura es una sola. Lo que dijimos en este informe, ¿ok? Lo que dijo la Administración Aduanera es que si se presenta la factura comercial sin dicho desagregado, corresponderá declarar los valores FOB, flete y seguro conforme al sistema de valoración vigente, teniendo en cuenta para este efecto los montos consignados en el documento de transporte y el documento de seguro. Lo cual es correcto. Tengo una factura en DAT, pero tengo el conocimiento de embarque y tengo la póliza de seguro. Entonces fácilmente puedo deducir cuál es el valor FOB, el flete y el seguro. No tengo que obligar a que se declare desagregado en la DAM. ¿Ok? Miren ustedes cómo se resolvió un tema vinculado al nuevo Incoterm DAT, ya en el año 2016. Otro tema es aquel vinculado a las mercancías dañadas. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando una mercancía ha sufrido algún daño durante su transporte o almacenamiento en el país y a pesar de eso lo quieren someter a destinación aduanera por parte del dueño consignatario? El reglamento de la Ley General de Aduanas dice que en estos casos el valor de la mercancía se va a determinar conforme a las normas de valoración vigentes. Es decir, se trata de mercancía dañada o siniestrada, dependiendo del tipo de mercancía, dependiendo los conceptos técnicos o las normas técnicas, se podrá aplicar de repente la depreciación, ¿no es cierto? Las normas de depreciación. Y sobre esa base se va a permitir el desaduanaje porque ya es decisión del dueño consignatario el tener que desaduanar o destinar la mercancía a pesar de que está dañada o deteriorada. Hay una resolución del Tribunal Fiscal que más o menos nos va adelantando a lo que pudiera venir. ¿Ok? ¿Qué ocurre en el tema de la valoración? Muchas veces el ajuste de valor tiene como respuesta el que los abogados patrocinadores de los importadores presenten reclamos. Y en los reclamos presentan nuevas pruebas, nuevas referencias de precio, nuevas declaraciones de importación del mismo periodo. Es decir, tratan de demostrar que el valor declarado es el correcto y que el ajuste de valor no está adecuado a derecho. Este es un caso bonito porque lo que dice el Tribunal Fiscal es, ojo, si la administración quiere desvirtuar las pruebas que ha presentado, ¿no es cierto?, el importador a través de sus abogados, ¿ok? No basta con decir, se parece mucho, se asemeja y está cerca al promedio del valor que ajusté y por lo tanto es improcedente ese reclamo. Esas pruebas no son realmente dignas de mérito y por lo tanto confirmo el ajuste y págueme la diferencia. Lo que dice el tribunal en este caso es, ojo, ese acto es nulo porque todo lo que presentan los importadores vía apelación o reclamo a través del procedimiento contencioso tributario tiene que ser absuelto, o respondido por la aduana, prueba por prueba, documento por documento, demostrando por qué se llega al convencimiento que esas pruebas no son idóneas y por qué se insiste en el ajuste de valor. O sea, no cabe de manera genérica desvirtuarlas. Cada uno de los documentos o pruebas que presente el importador o el apelante tiene que ser evaluado y merituado por la Administración Aduanera en base a un principio básico, el debido procedimiento consagrado en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Me llegó la comunicación de este seminario y me pareció muy interesante participar. Me ha agradado mucho realmente y imagino que voy a participar posteriormente en las próximas actualizaciones que hayan, ¿no? Es un tema muy interesante y que realmente es importante estar siempre al día.